Estimados doctores, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy. Soy la doctora Lisette López, gerente de proyectos médico-comerciales para laboratorios médicos del Chopo, y en esta ocasión el tema a tratar es otitis media, prevención, diagnóstico y tratamiento. Para presentar esta ponencia tenemos la presencia del doctor Francisco Javier Sáinez, quien es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello egresado del Hospital Juárez de México. Cuenta también con alta especialidad en rinología y cirugía facial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, al igual que miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en Estados Unidos. Doctor, sea bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Lisette López. Es un placer para mí estar esta noche con ustedes. Agradezco mucho la invitación de Laboratorios Médicos del Chopo para poder platicar y conversar sobre un tema que nunca pasa de moda, que lo podemos ver tanto en la esfera pediátrica como en la esfera adulta. Es una patología que tiene un componente infeccioso importante. Sin embargo, con el incremento en la prevalencia de las enfermedades alérgicas, veremos que el tema que veremos el día de hoy, valga la redundancia, está muy relacionado con este tipo de patologías. Y bueno, sin más, agradezco mucho la presentación y procedemos entonces a iniciar con la plática y la charla del día de hoy. Permítanme un momento y ahorita. Listo. Bueno, vamos el día de hoy a hablar sobre otitis media en relación a su prevención, diagnóstico y tratamiento. Recordando rápidamente algunas cuestiones de tipo anatómico para podernos ubicar, recordemos que el oído tiene básicamente tres segmentos. El oído externo, que se trata de la oreja o del pabellón auricular, así como del conducto auditivo externo. Después tenemos el oído medio, que es, valga la redundancia, se encuentra entre el oído externo y el oído interno, que conocemos también como caracol, y que va a albergar al octavo par craneal, que es el nervio del oído. Recordemos que esta estructura nerviosa va a controlar básicamente dos funciones, la parte auditiva y la parte del equilibrio, de tal manera que diversas alteraciones que ocupan al oído pueden afectar ambas funciones. Pero regresando nuevamente con el oído medio, que es el espacio del cual vamos a hablar el día de hoy, vamos a considerar en primer lugar que es una cavidad que está llena de aire. Normalmente cuando se produce un nuevo ser y se está gestando, cuando se forma la cavidad nasal, libera una especie como de burbuja que se desplaza hacia la parte cefálica, hacia la parte de arriba, y que va a constituir esta parte del oído medio. Y ese trayecto por donde sube formará posteriormente la trompa de Eustaquio, que son dos estructuras que están muy relacionadas entre sí. Comentábamos, se encuentra en la parte central del aparato auditivo, considerando que cuando percibimos una onda sonora, esta va a llegar a través del oído externo, será captada por el pabellón auricular, transmitido por el conducto auditivo externo, y una vez que entra en contacto con el tímpano, va a hacer que se mueva. Para que ese tímpano se pueda mover, necesita, por supuesto, esta cavidad que esté libre y que esté llena de aire para que se pueda movilizar, y una vez que esto se logra, pues transmitir ese movimiento al martillo, al yunque y al estribo y posteriormente al oído interno. Un detalle importante es que el oído medio, como también el oído interno, se encuentran alojados dentro de un hueso, que es el hueso temporal, el hueso que tenemos aquí atrás de la oreja, de tal forma que las alteraciones del oído medio también pueden involucrar a una parte del hueso temporal, particularmente la apófisis mastoides, que es ese huesito que tenemos atrás del pabellón auricular. Y pues bueno, que se encuentra en esta ubicación posterior, entre el oído externo y el oído interno. Aquí pues vemos algunas de las estructuras anatómicas que están compuestas o que están integradas dentro del oído medio. Por supuesto, la membrana timpánica, y aquí podemos ver pues estos huesecitos tan famosos que hemos mencionado, que son el martillo y el yunque,
Recordar que también por ahí pasan algunas otras estructuras importantes como la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es una rama, por supuesto, del nervio facial y que nos va a ayudar sobre todo para la sensibilidad gustativa de la lengua. Y en esta otra vista lateral, pues ahí podemos ver ya prácticamente integrados los tres segmentos del oído. El oído externo, aquí como ustedes pueden ver que va a terminar en la membrana timpánica. Aquí tenemos esta continuación que es la trompa de Eustaquio y que les comentaba yo que queda como vestigio de esa formación embriológica y por supuesto el oído interno que está albergado dentro del hueso temporal, ¿no? Ahora bien, el oído medio también lo podemos conocer como caja timpánica. ¿Por qué decimos que es una caja? Porque, bueno, imagínense esta estructura cuadrangular y de una caja vamos a tener 4 paredes, un techo y un piso. Y desde el punto de vista anatómico es importante porque cada pared está relacionada con diversas estructuras anatómicas que dependiendo de las lesiones que haya en el oído medio, pues serán las afectaciones. Aquí solamente algunas cuestiones para que ustedes las tengan en mente. Bueno, aquí ven en la pantalla pues esta membrana como azul o este abombamiento como azul que representa a la membrana timpánica. Vean cómo el martillo, el mango del martillo, perdón aquí, el mango del martillo está adosado a la membrana timpánica y cuando esta vibra, pues es la que va a mover al martillo, esta le va a pegar al yunque y el yunque, bueno, va a movilizar al estribo. Pero vemos como también aquí hay otra parte importante que aquí ven marcado en amarillo, que es el nervio facial. ¿Por qué comentamos esto? Porque diversas alteraciones que afecten al oído medio, es decir, una otitis media, puede inflamar el nervio facial y darnos eventualmente problemas de parálisis facial. Ahora bien, ya entrando en el tema, vamos a iniciar con la definición, por supuesto. Cuando hablamos de otitis media aguda, vamos a hablar de un proceso generalmente séptico inflamatorio. ¿Por qué decimos séptico inflamatorio? Porque, bueno, la mayor parte de las veces va a estar generado por un germen que puede ser un virus o una bacteria, pero que va a desencadenar un proceso inflamatorio inicialmente, que muchas veces se puede autolimitar en esta parte o bien seguir evolucionando en la enfermedad y presentar las demás complicaciones que vamos a mencionar posteriormente. Ahora bien, recordemos que la cubierta interna del oído medio, al ser una extensión de la nariz, pues también va a tener un epitelio de tipo respiratorio. Y al ser un epitelio de tipo respiratorio, vamos a mencionar en primer lugar que pues es susceptible a las mismas, a los mismos gérmenes, a los mismos virus y bacterias que afectan también la nariz y la garganta y también en la parte viral pues va a ser susceptible a los mismos gérmenes. Una parte importante de la otitis media generalmente es que se recupera prácticamente sin dejar ninguna secuela. De hecho, hay estadísticas que mencionan que en general el ser humano a la edad de 5 años ya padeció por lo menos 3 eventos de otitis media. Muchos de ellos probablemente nunca fueron identificados por los padres y el paciente pues evolucionó y mejoró sin dejar ninguna secuela, ¿no? Ahora bien, recordemos esta relación que existe anatómicamente entre la caja timpánica que va a contener la cadena de huesitos y que va a estar en contacto con la trompa de Eustaquio y el antro mastoideo. ¿Por qué? Porque las alteraciones del oído medio generalmente van a traer como consecuencia afectación de estas estructuras anatómicas. Ahora bien, vamos a ver, comentaba yo hace unos minutos que el proceso de otitis media inicialmente es un proceso de tipo inflamatorio. Y si recordamos cómo es el epitelio de tipo respiratorio, pues ustedes recordarán que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, pero sobre todo que tiene glándulas mucosas. Y estas glándulas mucosas también se van a encontrar en el oído medio. Y eso es importante porque cuando inicialmente el proceso que va a afectar a nuestro paciente es un proceso de tipo inflamatorio, pues bueno, lo que vamos a tener es la presencia de líquido dentro del oído medio, que más que líquido es moco. Aquí ustedes pueden ver en la diapositiva o en la imagen el fondo de un conducto auditivo externo, vemos perfectamente el tímpano enmarcado, de hecho incluso está un poco retraído, pero se pueden ver
perfectamente todas estas burbujas que tenemos dentro del oído medio. Imagínense el efecto que ustedes tienen cuando soplan aire a través de un popote en un vaso de agua. Aquí el popote es la trompa de Eustaquio y pues el efecto del aire lo genera pues el aire que se encuentra en la nasofaringe básicamente. Entonces por eso se forman estas formaciones que son burbujas, básicamente burbujas de moco, y aquí vamos a hacer la primera puntuación en cuanto a los síntomas. Generalmente el paciente con otitis media va a referir la sensación de tener el oído tapado, incluso la sensación de tener líquido en el oído. Hay pacientes que refieren que tienen la sensación cuando mueven la cabeza de que hay algo que se mueve dentro del oído, pensando que es agua que se quedó durante el baño o posterior a alguna actividad como la natación, e intentan manipularse el oído externo en un intento por eliminar ese líquido. Evidentemente, pues no lo van a lograr. En ocasiones, pues este proceso inflamatorio, sobre todo cuando está asociado a procesos alérgicos, pueden volverse crónicos. Como ustedes saben, las enfermedades atópicas, las enfermedades alérgicas, aunque son en la mayor parte del mundo, pues sí, por temporada o estacionales, hay algunos casos, particularmente como la Ciudad de México, o las grandes ciudades que hay dentro del país, que por los niveles de contaminación a los cuales estamos expuestos, en ocasiones los procesos alérgicos respiratorios pueden extenderse durante todo el año. Entonces, ese proceso se vuelve crónico, y cuando se vuelve crónico, ya no vamos a tener esta formación de burbujas que ustedes están viendo dentro en la primera imagen, sino vamos a ver esta otra segunda imagen donde ya no hay burbujas y lo único que observamos es una membrana timpánica sumamente retraída. De hecho, se retrae tanto que se adosa a todas las estructuras que vimos ahorita que están dentro del oído medio, es decir, a los huesecillos o cadena osicular, hasta pegarse literalmente a la pared más externa del oído interno. Es decir, se pierde ese espacio que teníamos habitualmente. Y a estas imágenes conocemos como otitis media adhesiva o otitis media atelectásica, porque prácticamente esa membrana timpánica se pegó a la pared más externa del oído interno, que se conoce como promontorio. Ahora bien, vamos a la parte, ya entendiendo un poquito de lo que pasa en la fisiopatología inicial de la otitis media, pues bueno, vamos a ver en lo referente a la epidemiología, que es una enfermedad que afecta generalmente a la población pediátrica. El pico máximo se encuentra entre los 6 meses a los 24 meses, es decir, al medio año de vida hasta los 2 años es cuando se encuentra el pico máximo de este tipo de patologías. ¿Por qué se presentan en esta temporada? Se presentan básicamente por dos situaciones que vamos a analizar un poquito más adelante, y uno nos referimos a una cuestión de tipo inmunológico, es decir, a esta edad generalmente el ser humano todavía no tiene la cantidad de anticuerpos necesarios para bloquear este tipo de infecciones, y además por una cuestión anatómica que es muy importante. En el 2005 se hizo un estudio a nivel mundial y se encontró que aproximadamente entre el 45 a 60% de los niños por debajo de 5 años ya habían tenido por lo menos un episodio de otitis media aguda. Así que, como ustedes podrán darse cuenta, es una patología pues bastante frecuente, ¿no? En los países desarrollados, pues prácticamente la incidencia es menor al 1%, cuentan con todos los servicios de salud, hay medicina preventiva, el paciente acude al médico cuando hay algún problema. Pero pues bueno, no es la misma realidad en todos los países, y en México se hizo un estudio en el 2016 donde se reportaron aproximadamente 708,556 casos en un año, de los cuales 125,857 correspondían a niños entre 1 y 4 años. En Estados Unidos al menos se ha visto que la aplicación de la vacuna previene de manera importante sobre todo aquellos pacientes que tienen otitis media recurrente. Ahora bien, vamos a la clasificación. Como todas las infecciones, pues pueden clasificarse en agudas, subagudas o crónicas, y más o menos seguimos el mismo patrón que se utiliza para otras infecciones del aparato respiratorio. Hablamos de una otitis media aguda cuando los síntomas se presentan aproximadamente del día 1 hasta 3 semanas. Una subaguda cuando va de 3 semanas a 12 semanas, es decir, estamos hablando de 3 meses aproximadamente. Una crónica cuando tiene más de 3 meses de evolución o 12 semanas. Y hablamos de una otitis media recurrente o de una infección recurrente cuando se presentan 4 o más casos en un año,
o bien 3 o más casos en 6 meses. Esto es muy importante porque generalmente los pacientes que tienen otitis media recurrente hay que buscar algún trasfondo que puede ir desde procesos de tipo atópico hasta problemas de tipo de inmunodeficiencia. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que un paciente se predisponga a tener este tipo de problemas? Bueno, vamos, la primera parte, las relacionadas al huésped, donde tenemos, entre otras cosas, pues la presencia de un labio y paladar hendido. Generalmente cuando se presenta esta malformación, al no formarse adecuadamente el paladar, en el paladar se insertan los músculos que forman la trompa de Eustaquio. Entonces, al no haber paladar, pues tampoco hay músculos y prácticamente es un paciente que todo lo que toma o todo lo que consume se va de la garganta directamente al oído medio. Los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21 son pacientes que normalmente tienen problemas también de tipo anatómico. Generalmente la trompa es disfuncional, no trabaja de forma adecuada y además hay un componente inmunológico que se ha visto en la estadística que hace que este tipo de pacientes sean particularmente propensos a tener infecciones del aparato respiratorio superior. Recordemos rápidamente que aparato respiratorio superior no es solamente nariz y faringe o nariz y garganta, sino también están incluidos, por supuesto, el oído medio y la trompa de Eustaquio, la conexión con la conjuntiva a través del conducto lacrimonasal, por supuesto, toda la parte correspondiente a faringe, desde la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, y por supuesto todas las estructuras de la caja laringea que incluyen los cartílagos cricoides, tiroides y por supuesto las cuerdas vocales. Entonces, en todas esas áreas, un paciente con síndrome de Down puede tener alteraciones, ¿no? Pacientes con deficiencias de inmunoglobulina A, que estamos hablando ya de un proceso ya inmunológico crónico, recordemos que la inmunoglobulina A es básicamente la que nos protege a nivel de las mucosas, de tal forma que deficiencias de este compuesto, pues vamos a tener como resultado la presencia de infecciones. Por supuesto, la enfermedad por VIH, la infección por VIH, que actualmente y afortunadamente los tratamientos actuales mantienen al paciente controlado, pero bueno, en las primeras épocas cuando se describió este virus era muy frecuente ver pacientes con infecciones pues por diversas partes del organismo, ¿no? Pacientes que tienen alguna situación en la cual estén consumiendo medicamentos para el cáncer, como pueden ser medicamentos para quimioterapia, o el uso de esteroides, que también es muy frecuente verlos incluidos dentro de los esquemas para el manejo de cáncer, son pacientes que son más propensos a tener este tipo de infecciones. Por supuesto que la presencia de la rinitis alérgica, y es más bien de alergia respiratoria, es un factor muy importante y de los más frecuentes, junto con los procesos infecciosos, que dan cuenta de la mayor cantidad de cuadros de otitis media. Un paciente que tiene hipertrofia de adenoides, recordemos que la ubicación del adenoide es atrás de la nariz, en la nasofaringe, y por la ubicación anatómica prácticamente va a bloquear a la trompa de Eustaquio y en el caso de que tengan un proceso infeccioso, sirve como vía de diseminación hacia el oído medio. Y lo mismo aplica para los tumores que se encuentran en la nasofaringe y que prácticamente hacen el mismo efecto. Alteraciones genéticas que impliquen disfunción ciliar o la presencia constante de sinusitis o bronquitis también se han visto que pueden tener un impacto en los cuadros de otitis media aguda. En el niño muy pequeño también recordar que el reflujo gastroesofágico puede dar cuenta de varios cuadros que no tienen que ser infecciosos necesariamente. Y hay factores que también están asociados a la presencia de este tipo de infecciones, como puede ser la asistencia a guarderías, una lactancia materna ausente o menor a 3 meses, por supuesto la exposición al humo del tabaco y los meses de intenso frío pueden ser también una causa para que se presenten con mayor frecuencia estas infecciones, ¿no? Ahora bien, comentaba yo hace unos minutos que existe una diferencia anatómica muy importante que hace que el paciente pediátrico tenga más infecciones que un paciente adulto. Anatómicamente, en un adulto, la trompa de Eustaquio es un músculo que genera una cavidad virtual, que es la trompa o la tuba, y que pues tenemos que hacer alguna cuestión o algún movimiento con los músculos de la deglución
pasar saliva, bostezar, abrir la mandíbula. El hecho de masticar, de hablar, son actividades que nos ayudan a que se contraiga esa trompa de Eustaquio, que se va a encargar de igualar las presiones atmosféricas que hay dentro del oído medio con el medio exterior representado por la nasofaringe. En el caso del adulto, vamos a ver que esta trompa de Eustaquio mide aproximadamente 37, casi 4 centímetros, pero sobre todo tiene una angulación de 45 grados. Y estas dos diferencias son las que hacen que en un niño o en un paciente pediátrico predominen más este tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque en un niño, generalmente hasta después de los 5, 6, 7 años, 6, 7, el ángulo de esta trompa de Eustaquio es de 10 grados. Prácticamente es una estructura horizontal, de tal forma que la continuidad de la mucosa pues no tiene ningún obstáculo para que las bacterias puedan llegar al interior del oído medio. Y además, por supuesto, la longitud. Comparando la del adulto, que llega casi a los 4 centímetros, vean cómo el de los niños mide 17.5 milímetros en promedio. O sea, estamos hablando que es una estructura que mide 1,5 centímetros. Entonces, eso más otra situación funcional que vamos a mencionar más adelante, pues hacen más propenso a estos pacientes a mantener constantemente infecciones, ¿no? Aquí en la gráfica lo que ustedes están viendo pues es la representación de cómo entran este tipo de secreciones que habitualmente están contaminadas y pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que es justo al punto al que quiero yo llegar. Vamos a suponer que en este paciente que acabamos de mencionar se tapó la trompa de Eustaquio. Entonces, al taparse la trompa de Eustaquio por inflamación, por alergia, por una infección, por adenoides, por todo lo que acabamos de mencionar, ese oído medio va a quedar aislado. Entonces, las mucosas del interior del oído medio van a empezar a hacer uso del oxígeno que está en esa cavidad. Y al estar, al utilizar o al disminuir la concentración de oxígeno, lo que va a generar es que se genere un vacío parcial con la presencia de, con la generación más bien de una presión negativa dentro del oído medio. ¿Qué es lo que va a pasar? Les voy a poner como ejemplo. Todos hemos experimentado esta sensación cuando estamos en la autopista, por ejemplo, o cuando va bajando el avión de los aires para poder aterrizar y vamos experimentando esta sensación como el oído se va tapando, nos va generando esta sensación como de tener la voz hueca dentro del oído. Y generalmente cuando bostezamos, abrimos la mandíbula o hacemos algún movimiento, incluso pasar saliva, sentimos como esa trompa o esa sensación de vacío se resuelve a través de un pequeño chasquido. Sentimos cómo se abre la trompa, truena incluso la trompa. Pero ¿qué va a pasar en un paciente que tiene la trompa de Eustaquio inflamada y que está prácticamente obstruida? Pues bueno, que en el oído medio se sigue generando esa presión negativa. Y al generar esa presión negativa, lo que va a pasar es que en un momento dado, cuando el paciente degluta, va a jalar todas las bacterias que hay en la nasofaringe hacia el interior del oído medio y con eso se genera prácticamente pues la invasión de las bacterias o la inoculación de las bacterias al interior del oído medio. En un inicio, el proceso inflamatorio pues nos va a generar una secreción generalmente clara, pero en el momento en que se ha invadido por bacterias, esa secreción o ese moco puede migrar o puede cambiar de una secreción o un exudado a una secreción purulenta, ¿no? Entonces aquí vemos en esta secuencia de eventos que posterior a una infección respiratoria, generalmente de la nasofaringe o de la orofaringe, hay presencia de edema e inflamación de la trompa de Eustaquio. Al taparse la trompa de Eustaquio se incrementa la presión negativa del oído medio por utilización del oxígeno de las células que están dentro del oído medio y esto en un momento dado cuando la trompa se abra, cuando el paciente bostece o intente destapar esa trompa de Eustaquio, pues bueno, lo que va a pasar es que la presión negativa va a jalar bacterias al oído medio y bueno, ya una vez ahí en un medio donde hay edema y hay inflamación, pues bueno, es mucho más fácil desarrollar el proceso infeccioso. Ahora bien, ¿cuáles son las bacterias que son las más importantes en la generación de esta infección? Son básicamente las mismas que afectan a todas las infecciones agudas del aparato respiratorio. Como ustedes se darán cuenta, los gérmenes que están marcados en la diapositiva son también las principales causas de infección
tanto de la rinosinusitis como de la faringoamigdalitis como de la laringotraqueitis. Entonces veremos cómo Streptococcus pneumoniae es con mucho pues la principal causa, seguido de Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes, hablando sobre todo de bacterias. A esto hay que recordar que en el caso de la otitis media, sí está demostrado que hay una fuerte influencia o una fuerte presencia de bacterias. Si bien los cuadros iniciales son generados por procesos virales, generalmente en la otitis media la mayor parte de las veces se acompaña de algún componente bacteriano, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues una vez que las bacterias están dentro y se genera el proceso inflamatorio, vemos nuevamente esta otra fotografía donde también se pueden observar estas burbujas, que es la presencia de aire dentro del oído medio y además la presencia de moco. Pero en ocasiones, si esa trompa de Eustaquio no se destapa, pues lo que va a pasar es que esa membrana timpánica se va a empezar a acumular con secreción y posteriormente cambiar a una secreción purulenta y se van a presentar estos abombamientos en la superficie de la membrana timpánica, que es lo que nosotros observamos muchas veces en la exploración física del paciente, ¿no? Entonces, aquí es también importante mencionar dos factores. La principal estructura anatómica que genera dolor en el oído medio es el tímpano. Entonces, el dolor es uno de los síntomas cardinales de una otitis media aguda. Cuando abusamos de las gotas que tienen algún analgésico o algún anestésico en un intento de calmar los síntomas, sobre todo en los niños, que luego en ocasiones no sabemos por qué lloran, y aunque suene quizá como a una cuestión dramática o jocosa, pero es muy común encontrar mamás o papás que indican o automedican a sus hijos con gotas. Aquí el problema es que como esa gota va a tener un anestésico, ese anestésico va a quedar sobre la superficie de la membrana timpánica, que es la estructura que genera dolor, y al quitar el dolor, oculta y enmascara los síntomas de la otitis media hasta el punto en donde esta colección puede hacer que se reviente la membrana timpánica, que se perfore la membrana timpánica y que entonces esa secreción salga hacia el oído medio, perdón, hacia el oído externo, hacia el conducto. En ocasiones llegan los pacientes refiriendo que amanecieron con la almohada manchada con sangre o con la presencia de secreción en el oído medio, pero nunca se dieron cuenta que el tímpano se había perforado. En ocasiones, cuando hacemos un reinterrogatorio o un interrogatorio dirigido, encontramos que el paciente se autoadministró gotas ópticas o estuvo consumiendo analgésicos muy potentes que ocultaron parte de las molestias, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se perfora esa membrana timpánica? Pues bueno, que va a haber salida de material habitualmente purulento, y además pues puede haber otorragia, por supuesto, por el sangrado que generó la perforación timpánica. Generalmente el área que más fácil se perfora pues es la pars tensa, que se encuentra en el cuadrante postero inferior, porque pues es una área que no tiene tanta tensión como el resto de la membrana timpánica. Aquí el detalle importante es que una vez que se presenta la perforación timpánica, pues disminuye el dolor. El paciente lo que le generaba el dolor era la presión que hacía la presencia del moco, de la secreción dentro del oído medio. Ahora, muchas veces hay pacientes que no solamente se van a quejar de dolor en el oído, pueden tener dolor en toda la cabeza, dolor en la parte posterior de la cabeza, que es donde está la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es como un panal. Y entonces, cuando existe este tipo de problemas, esas celdillas se llenan también de moco o de secreción purulenta. Y también dentro de la estructura anatómica del oído, la articulación temporomandibular representa la pared anterior. Entonces, hay pacientes que cuando tienen una infección en el oído, pues van a presentar dolor a la apertura bucal, dolor a la masticación o simplemente a la movilización de las estructuras bucales, ¿no? La gran ventaja, pues, de este tipo de infecciones, como lo mencioné en la parte inicial cuando hablamos de la definición, es que son cuadros que generalmente van a evolucionar a una curación espontánea, con o sin o a pesar del médico y de los papás. Generalmente esto va a mejorar por sí solo, ¿no? Generalmente las perforaciones que se presentan son perforaciones puntiformes. Yo les hago el comentario que es como si ustedes tomaran un alfiler y le picaran a una hoja. Realmente la perforación es muy pequeñita
y en la mayor parte de los casos, sobre todo en los niños, tiene una recuperación completa en un tiempo de 10 a 14 días, ¿no? Aquí, pues bueno, evidentemente la salida de secreción a través del conducto auditivo externo, pues prácticamente nos va a dar el diagnóstico. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, he ido mencionando algunas cosas ligadas a la fisiopatología, pero bueno, vamos a exponerlos tal cual de forma separada. Y bueno, veremos que en cuanto a los síntomas, a lo que me refiere el paciente, pues bueno, va a quejarse de una sensación de llenura en el oído. Eso, en términos médicos, se llama plenitud aural. Si además el paciente tiene la sensación de que el oído se le destapa, como cuando estamos en autopista, entonces referimos que el paciente tiene la sensación o la presencia de plenitud aural con chasquido de apertura, que eso significa la sensación de tener el oído tapado, pero que el paciente siente cómo se tapa y se destapa, y eso de alguna manera es bueno porque nos dice que la trompa de Eustaquio de alguna manera está todavía funcionando. Malo cuando nos dicen que no sienten que el oído se destapa y que cada vez la sensación de plenitud es mayor. Recordemos, y regresamos nuevamente a nuestro esquema de la caja timpánica, que el oído medio pues está entre el oído externo y el oído interno. Y en el oído interno tenemos al nervio de la audición y al nervio del equilibrio. Entonces, el paciente puede llegar a referir vértigo asociado a una infección del oído medio, puede presentar la sensación de egofonía. Egofonía es la sensación de escuchar nuestra voz hueca. Si ustedes toman su dedito y presionan el trago contra el conducto auditivo externo, pues lo van a sellar y van a tener esta sensación como de escucharse por dentro. El paciente puede llegar a generar sensación de tronidos cuando bosteza o cuando deglute, y que básicamente se genera porque estas burbujas de moco que hay dentro del oído medio explotan, y eso el paciente lo refiere como un chacualeo, como sensación de tronidos, como que algo se destapa dentro del oído, o incluso la sensación de tener agua que se mueve con los movimientos de la cabeza. Y evidentemente, como ese oído medio, que originalmente era un espacio aereado, un espacio libre donde se podía mover la membrana timpánica y la cadena osicular, pues al estar atascada de moco, pues también atasca la membrana timpánica y los huesitos timpánicos del oído medio, y el paciente va a referir una baja en su capacidad auditiva. Ahora bien, eso es en lo referente a los síntomas. ¿Qué va a pasar con los signos? Bueno, cuando nos llegan a la consulta, pues podemos ver una membrana timpánica muchas veces incluso normal, si es que está iniciando en el cuadro, o bien, si ustedes pueden ver estas imágenes, verán cómo la membrana timpánica es como una capa semitransparente. Siempre les comento cuando tenemos personal en formación, que alguna vez en la vida han partido una cebolla, y a la cebolla se le desprende una capita semitransparente, que es una capita traslúcida. Así se debe de ver una membrana timpánica, por supuesto, apoyados con un otoscopio de buena visión y una adecuada iluminación. Pero ¿qué pasa cuando esa membrana timpánica se inflama? Bueno, se va a engrosar. Y entonces, en lugar de ver esa capita semitransparente, pues es como si vieran la cebolla completa, la ven completamente blanca, la ven opaca. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, vean cómo se va perdiendo esta translucidez que tiene la membrana timpánica. Y eso puede ser un dato inicial de que el paciente tiene un proceso inflamatorio dentro del oído. Si esa trompa, esa membrana, esa trompa de Eustaquio no se destapa, entonces he comentado hace unos minutos que el oxígeno que hay dentro del oído medio se empieza a absorber. Y entonces la membrana va a empezar a retraerse hacia la parte interna del oído y empieza a adosarse y a pegarse a todas las estructuras del oído medio, como si las emplayara. Imagínense como esas maletas que ustedes ven luego en el aeropuerto o en las terminales, que las envuelven y las envuelven y las envuelven con un material plástico para protegerlas. Bueno, esto no es un plástico, sino es la membrana timpánica que se pega a todas estas estructuras, y a eso lo vamos a denominar como una membrana timpánica retraída. O bien, podemos ver estas imágenes que ya he presentado hace unos minutos con la presencia de líquido. En ocasiones se puede ver perfectamente el nivel de moco y además la presencia de burbujas por detrás de la membrana timpánica o retrotimpánicas. Normalmente, pues bueno, cuando llega el paciente a la consulta
Y lo primero que hacemos es traccionar el pabellón auricular para ver si además no está acompañado de algún proceso en el oído externo. Hay que buscar generalmente, o como hallazgo encontramos adenopatías preauriculares o retroauriculares. Generalmente cuando palpamos o tocamos, presionamos el trago, el paciente puede referir dolor. Y a la otoscopía, pues nos vamos a ver las alteraciones que acabo yo de mencionar. Aquí, por ejemplo, en esta otra imagen que ven en la diapositiva, pues bueno, tenemos un oído prácticamente normal. Tenemos aquí la parte de la apófisis del martillo donde se inserta la membrana timpánica, donde se adhiere la membrana timpánica. Vemos cómo está todo el mango del martillo perfectamente pegado. Vemos el cono luminoso que luego escuchamos en las clases de semiología, y vemos cómo el resto del oído medio está libre. No hay burbujas, no hay áreas de enrojecimiento. Eso es un oído normal. Tenemos también la posibilidad de utilizar una otoscopia neumática. La otoscopia neumática, seguramente ustedes habrán visto estos otoscopios que vienen acompañados de una pequeña perilla, y generalmente el otoscopio sella el conducto cuando ustedes lo colocan y le pedimos al paciente que pase saliva o bien insuflamos esa pequeña perilla. El objetivo es mover la membrana timpánica, pero en un paciente que tiene otitis media, al estar fijada esa membrana timpánica por la presión negativa, pues no se va a mover. Entonces, eso puede ser una posible arma que podemos utilizar. Y pues bueno, aquí vamos a ver varias imágenes de tímpanos. Aquí, por ejemplo, en esta que ven en su cuadrante superior izquierdo, pues lo que vemos es un cuadro inicial. Esta membrana timpánica está inflamada. Vean cómo hay una hiperemia que está rodeando todo el ánulus de la membrana timpánica. Incluso hay un poquito de enrojecimiento en el martillo, y hay esta presencia como de un abombamiento dentro de la membrana timpánica, ¿no? Aquí en la imagen inferior, pues bueno, ese abombamiento va creciendo. Aquí ya tenemos ya una hiperemia mucho más marcada, pero vean cómo esto que originalmente, o bueno, inicialmente no se veía tan inflamado, aquí prácticamente ya hasta forma relieves sobre la superficie de la membrana timpánica. Seguramente es un paciente que tiene mucho dolor. Vemos la imagen del cuadrante superior derecho, y vemos aquí cómo se forma este nivel con una secreción amarillenta. Generalmente pues es un paciente que ya tiene una otitis media prácticamente en evolución. Vemos nuevamente esta hiperemia que hay alrededor del ánulus y sobre el mango del martillo. Y bueno, en este caso lo que estamos viendo pues ya es una membrana, un oído con una otitis media incluso crónica. Aquí ustedes van a ver que hay una placa muy blanca que está a la par de esta zona rojiza. Bueno, este paciente que tiene una otitis media crónica, por el tiempo de evolución, ya desarrolló una pequeña perla de colesteatoma. El colesteatoma es una complicación de la otitis media, donde se transforma una parte del epitelio que está dentro del oído medio, que debe de ser un epitelio de tipo respiratorio, y hay invasión de otro tipo o un cambio de epitelio, y generalmente forman queratina. Entonces, que la queratina es típica de la piel. Entonces, pues hay células escamosas que invaden el interior del oído medio y se forman o se generan estas formaciones que hablan de la cronicidad del cuadro. Pero el hecho de que sea crónico no significa que no pueda tener exacerbaciones. Y entonces, este paciente además tiene una exacerbación de su otitis media o una otitis media recurrente, donde vemos la hiperemia característica que hay en el resto de las imágenes, ¿no? Después de la inspección, pues procedemos a las pruebas con los diapasones. Recordemos que tenemos básicamente tres: la prueba de Rinne, la prueba de Schwabach y la prueba de Weber. En el caso de la prueba de Rinne, pues generalmente es una prueba donde se emiten comentarios en relación a las diferencias entre la conducción del sonido tanto del paciente como del explorador. Generalmente, pues estamos hablando de que el paciente tiene ocupado el oído medio. Cuando hagamos la prueba de Rinne, pues él va a sentir que escucha menos. Es esta sensación esta prueba donde ponemos el diapasón a un lado del oído, y generalmente el paciente refiere que escucha menos que el explorador o menos que incluso el oído contralateral. La prueba de Schwabach es una prueba que mide el tiempo en que el paciente está percibiendo el sonido.
Evidentemente lo vamos a comparar con nosotros mismos porque no tenemos a alguien más que nos sirva de parámetro. Y aquí lo que vamos a evaluar es la función del nervio. Generalmente el paciente con una otitis media tiene un SWABAC alargado. Y tenemos la prueba de Weber. La prueba de Weber es una prueba que se coloca la pata del diapasón, ya sea en los dientes o en la frente, y nos valora simetría auditiva. La simetría auditiva nos sirve para saber si ambos nervios auditivos están funcionando igual, o bien, en este caso, cuando hay una inflamación del oído medio, el paciente refiere que el sonido que se genera cuando colocamos el diapasón en sus dientes se va a lateralizar hacia el lado más inflamado, que es en este caso el oído, que está ocupado por esa secreción que tiene ese proceso inflamatorio, y hablamos que el Weber lateraliza a un lado o al otro dependiendo de lo que el paciente nos refiera. Y pues bueno, básicamente a esto lo referimos como una hipoacusia de tipo conductivo. Generalmente no hay alteraciones en la discriminación fonémica, a diferencia de lo que pudiera pasar en una laberintitis, que es una inflamación del oído interno, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos nuevamente recordando estos gérmenes, que es importante considerarlos, sobre todo los patógenos mayores, cuando son por una otitis media aguda, vemos cómo predomina el Streptococcus pneumoniae y en segundo lugar, el Haemophilus influenza. Eso es importante sobre todo para considerar el antibiótico que vamos a utilizar. Sin embargo, en los casos de otitis media crónica, el germen que predomina es la Pseudomonas aeruginosa y el antibiótico, por supuesto, que también va a ser distinto. Para esto es importante también en las pruebas que nosotros vamos a solicitarle al paciente, si es que es un paciente que consideran que es una otitis media recurrente o es una complicación de otro cuadro, pues se puede solicitar un exudado faríngeo, y si el paciente ya tiene perforación del oído de la membrana timpánica, se puede tomar un exudado del conducto auditivo externo. Sin embargo, esta última prueba no es tan fiel porque recordemos que en la piel del conducto tenemos otras bacterias que forman parte de la flora normal y que pudieran distraernos de la atención del germen causal. Aunque, pues bueno, normalmente no tenemos que encontrar ahí Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza. Normalmente, cuando mandamos a hacer estos estudios de microbiología, pues bueno, podemos encontrar estos gérmenes, pero aquí es muy importante también ver que los cultivos bacterianos son positivos hasta en un 75% de los casos, o sea, nos ayuda bastante a determinar cuál es el germen causal más frecuente. Y en ocasiones es necesario hacer pruebas de PCR, que ya ustedes, si sospechan o si no me sale positivo alguno de estos gérmenes, pues bueno, en ocasiones es necesario solicitar una PCR para determinar la presencia de otros gérmenes causales, ¿no? Discúlpeme un minutito, voy a tomar un poquito de agua. Muchas gracias. Y para continuar con la plática. Y bueno, mencionaba yo que es muy importante pues solicitar el exudado y el cultivo faríngeo, sobre todo si son infecciones de tipo recurrente, el exudado y el cultivo de la secreción ótica, que para que fuera fidedigno, pues tendríamos que tomarlo prácticamente inmediatamente después de que se presentó la perforación timpánica, solicitar una PCR, no solamente para este tipo de bacterias, recordemos que hay una fuerte influencia también de virus. Los cuadros de otitis media también pueden ser generados por rinovirus, por el virus de la influenza, por supuesto por el virus del SARS-CoV-2, por el virus sincicial respiratorio. También pueden generar problemas de otitis media y aquí la PCR nos puede ayudar mucho. Generalmente en los laboratorios ya en la actualidad les manejan paneles virales, donde en una misma muestra pues podemos detectar o buscar la presencia de varios virus al mismo tiempo. Y en el caso de que el germen causal sea una bacteria, pues por supuesto podemos apoyarnos en el antibiograma, que también ya casi todos los laboratorios lo generan. A veces hay que solicitarlo, pero bueno, eso nos va a ayudar sobre todo porque hay muchos gérmenes que ya tienen o cuentan con resistencia bacteriana, y el contar con un antibiograma nos ayuda mucho. Ahora, en cuanto a los estudios de gabinete que nosotros podemos solicitar
en un paciente que tiene otitis media, que a lo mejor ya le dieron tratamiento médico, ya el paciente ya terminó el antibiótico y sigue quejándose de molestias en el oído medio, bueno, podemos solicitar una audiometría tonal y en la audiometría veremos problemas de hipoacusia de tipo conductivo. Generalmente es un estudio que podemos hacer en niños mayores de 5 años que nos pueden cooperar. A veces el estudio lo podemos lograr en un segundo o tercer intento, ya que el niño se haya acostumbrado o se haya entendido de lo que se trata la prueba. Generalmente pues les ponemos estos audífonos de diadema o audífonos cefálicos y una vez que les pasamos los tonos a través del audiómetro, que es lo que ustedes están viendo en pantalla de su lado izquierdo, pues bueno, le pedimos al niño que levante la mano o que toque un botón o que haga algún movimiento para que nosotros sepamos que está percibiendo los sonidos, ¿no? En niños más pequeños, pues es complicado. Y pues lo que vamos a tener son este tipo de hipoacusias que pueden ir de superficiales a moderadas, básicamente de tipo conductivo, porque sabemos que es conductivo, porque bueno, estos pequeños corchetes en tono verde nos hablan de la vía nerviosa, de la función del nervio, y vemos cómo está prácticamente intacto. Todos los resultados que nosotros tengamos en este tipo de estudios deben de quedar por arriba de los 20 decibeles, que se considera la audición normal. Entonces ustedes pueden ver en el oído derecho que tenemos una curva de audición perfectamente normal. Y en el caso del oído izquierdo, pues tenemos esta pérdida auditiva, sobre todo en tonos graves, que esto pues se lo reporta, por supuesto, el laboratorio o el audiólogo que les haga las pruebas. Y finalmente también la timpanometría. Quizá de todo, entre la audiometría y la timpanometría, este es el estudio más importante para saber qué está pasando en el oído medio con la membrana timpánica y con la trompa de Eustaquio. Aquí básicamente en una otitis media clásica vamos a encontrar las curvas B de Yerger. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, generalmente se le coloca un pequeño audífono al paciente que va a sellar el conducto auditivo externo y se le va a pasar un tono se va a emitir un tono. La realidad es que ese tono es una columna de aire que va a mover la membrana timpánica y nos va a generar una de estas curvas que ustedes están viendo de colores en su lado derecho. La curva B es la curva característica de una otitis media, generalmente es una curva plana o con muy poca elevación, y esa es la característica de que hay presencia de líquido porque prácticamente la membrana no se mueve. Pero muchas veces puede ser que no haya líquido, que solamente sea la trompa de Eustaquio la que no está funcionando, y en el caso de un problema de trompa de Eustaquio tendremos la presencia de una curva C de tipo Yerger, y eso generalmente nos habla de una curva que está manejando una presión negativa y que tiene muy poca altura. Generalmente este tipo de detalles se los describen en la interpretación, si es que solicitan los estudios al laboratorio, y les sirve, por supuesto, de prueba fidedigna o diagnóstica. Ahora bien, en cuanto a estudios de imagen, generalmente en un cuadro de otitis media aguda no son la primera indicación en cuanto a estudios. Sin embargo, en un paciente en el que sospechamos una complicación o en un paciente que sospechamos que no está evolucionando de forma adecuada con el tratamiento antibiótico o con lo que ustedes le hayan asignado, pues podemos solicitar una tomografía computada de oído, generalmente en una fase simple, y lo que vamos a encontrar es la ocupación de la mastoides. Les comentaba yo que la mastoides pues es este huesito que tenemos atrás de la oreja y es como un panal, y un panal pues va a tener varias celdillas y esas celdillas están huecas. En la tomografía el aire se ve negro, de tal forma que si ustedes ven esta placa y ven este tono de gris, podemos asumir que está ocupado y generalmente por moco, ¿no? Aquí, por ejemplo, digo, no es que ustedes vean tomografías todo el tiempo, pero bueno, en esta, por ejemplo, que está marcado por el cuadro rojo, las bolitas blancas que ustedes ven, pues son la cadena osicular, son la cadena de huesecillos, y pueden ver cómo está completamente atascada de moco. Y esto que ustedes ven aquí en el borde inferior de mi lado derecho del puntero, pues es el resto de la cavidad de la apófisis mastoides, que también vean cómo tiene algunas zonas de puntitos negros donde todavía hay aire, y el resto se ve pues este tono grisáceo, ¿no? Aquí ven esta imagen, por cierto, es la cóclea, es el oído interno,
Y bueno, aquí tenemos otra imagen. Esto que ustedes ven como en un cono de nieve representa también la cadena de huesecillos. Y pues bueno, estamos hablando de que es una mastoides que está ocupada por moco probablemente, ¿no? Pero ¿qué pasa en un paciente que se complica? ¿Por qué? Porque recordemos además que, bueno, el temporal también tiene una escama y en ocasiones también se puede neumatizar esa escama o bien la misma mastoides y esas celdillas, cuando hay un proceso infeccioso, pueden coalescer y formar una cavidad única. Y si ese proceso no se corrige o sigue su evolución, puede llegar a perforarse hacia el interior de la cavidad craneal y desarrollar un absceso mastoideo, ¿no? Que es básicamente también para la indicación de este tipo de estudios, que son las complicaciones, ¿no? Aquí en este otro estudio también es una tomografía. Pueden ustedes ver en cortes axiales y coronales. Vemos cómo está ocupada la mastoides del lado derecho y del lado izquierdo vean este tono negro que nos habla de que hay aire. Es una mastoides que está bien aireada, a diferencia del lado contralateral donde vemos áreas de aire y áreas de ocupación. Aquí tenemos otra imagen, nuevamente vemos en el caso del lado derecho, vemos este panalito que les decía yo que se ve perfectamente dibujado, vemos la cadena osicular, pero vean del otro lado cómo está completamente blanco. Ajá, generalmente estamos hablando de que esa mastoides está ocupada. Y pues bueno, la resonancia magnética también nos sirve sobre todo para detectar la presencia de abscesos o la presencia de trombosis del seno cavernoso. Entonces aquí vemos en este cuadro pues ya pasando al diagnóstico diferencial, otros cuadros que pueden simular una otitis media crónica. Bueno, tenemos una meningitis, que es exclusivamente la inflamación de la membrana timpánica, generalmente es por causa viral. Y bueno, vemos como el cuadro más importante es la otalgia, se comporta como una otitis externa aguda. Recordemos nuevamente que la estructura que tiene sensibilidad en el oído medio es precisamente la membrana timpánica. Generalmente cede con tratamiento sintomático. Tenemos la otitis externa difusa, que generalmente es causada por bacterias, es la que se presenta el típico oído del nadador. Pero bueno, aquí el paciente, además del dolor, prácticamente se le cierra el conducto por el proceso inflamatorio. Muchas veces ni siquiera alcanzamos a ver la membrana timpánica y pues el tratamiento es básicamente sistémico. Hay que indicar antibióticos y generalmente tratamiento tópico. O bien puede ser causado por un herpes zóster. Recordemos que son infecciones que van a atacar básicamente a pacientes que pueden estar inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, pero sobre todo pues vamos a ver la presencia de vesículas. Ahora bien, hablando del tratamiento, el tratamiento de elección sigue siendo la amoxicilina a dosis elevadas o bien amoxicilina con ácido clavulánico. Afortunadamente, es una infección que todavía responde a este tipo de antibióticos, pero en ocasiones, cuando no responde, podemos optar por alguna cefalosporina de segunda o de tercera generación. Para los pacientes que son alérgicos a la penicilina, pues tenemos la posibilidad de utilizar macrólidos como claritromicina o acitromicina. Y en ocasiones es necesario, además de administrar el antibiótico, la administración de corticoterapia tópica para que se desinflame mucho más rápido. En cuanto a la segunda línea de tratamiento, pues tenemos estas cefalosporinas, puede ser de primera, segunda generación. Generalmente cualquiera de todos estos tratamientos orales, el paciente responde bien. Para casos pues muy seleccionados, pues la utilización de eritromicina o de sulfas y bueno, cuando no hay, cuando hay alergia a la penicilina o cuando ha fracasado el tratamiento inicial. Por supuesto que además del tratamiento antibiótico, como en muchas infecciones del aparato respiratorio, el puro antibiótico no es suficiente. En este caso, pues tenemos que asociar el uso de algún mucolítico. Generalmente recomendamos N-acetilcisteína, que además es un medicamento que tiene un aspecto mucorregulador, es decir, me ayuda a eliminar el moco que está ahí atrapado en estas celdillas, pero también me ayuda a disminuir la hiperactividad de las glándulas mucosas y con eso una menor producción de moco. El uso de descongestivos, sobre todo a nivel nasal, nos van a ayudar a facilitar que la trompa de Eustaquio esté libre y que ese paciente pueda tener una mejoría en cuanto a sus síntomas.
Cuando hay un proceso alérgico asociado, pues por supuesto que el antihistamínico y el esteroide nasal están indicados. Se ha visto que la utilización de algunos lavados nasales, sobre todo los que están enriquecidos con xilitol o el uso de gomas de mascar con xilitol, nos pueden ayudar a eliminar más rápido también estas bacterias. El xilitol es un azúcar, pero es un azúcar que no genera energía para la bacteria, pero la bacteria piensa que es un carbohidrato y al consumirla, pues básicamente se intoxica y ayuda a que se muera un poco más rápido. Tiene una función coadyuvante y tiene un efecto también bacteriostático, ¿no? En el caso de la otitis media secretora, donde hay generalmente asociado a algún proceso, sobre todo de tipo alérgico, vamos a ver que no es el mismo comportamiento de la otitis media aguda infecciosa, por eso es que hacemos también la diferencia con otitis media secretora. Generalmente aquí los cultivos pues los vamos a encontrar estériles, no hay respuesta al tratamiento antibiótico y ni siquiera hay por qué habría que considerarlo si es que la causa es alérgica, salvo que demostremos o encontremos que hay datos de infección asociados. En estos pacientes, pues bueno, el tratamiento médico es importante y muchas veces pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes es la colocación de un tubo de ventilación que supla la función de la trompa de Eustaquio. Pero, pues bueno, lo que podemos hacer en el caso de la medicina de primer contacto es recomendar una serie de ejercicios que denominamos ejercicios velopalatinos, ejercicios de trompa de Eustaquio. Son ejercicios que van a mejorar la función de esta estructura. Recordemos que la trompa de Eustaquio es un músculo, entonces hay que ponerlo a trabajar. Muchas veces el paciente, sobre todo los niños más pequeños, son estructuras que son débiles, entonces hay que fortalecerlas. Y como ir al gimnasio, pues no se van a fortalecer haciendo los ejercicios un día o una semana. Generalmente son ejercicios que tienen que el paciente hacerlos pues por un tiempo relativamente importante. Estamos hablando de 3 a 4 semanas para que el paciente vea algún efecto. Y en esos ejercicios están incluidos tomar líquidos con popote, pero en este caso el popote tendría que ser un popote muy estrecho y el líquido tendría que ser como un atole, es decir, tendría que ser algo espeso para que realmente el paciente haga succión. Entonces, pues no es tan práctico, pues. Después tenemos el masticar chicle. El masticar chicle, sobre todo si viene asociado a alguna sustancia como el xilitol, puede ayudarnos a controlar bacterias y además a fortalecer la trompa de Eustaquio. Tendría que masticar el paciente por lo menos 1 hora diaria el chicle y pues quitando a los pacientes que tienen tratamiento ortognático, que tienen piezas móviles, que tienen endodoncias o que tienen algún tratamiento en los dientes que no le permita masticar chicle, sobre todo pues por esos periodos. Y finalmente tenemos el inflar globos. El inflar globos es quizá de todos estos 3 ejercicios el que más beneficios le trae al paciente en cuanto a la mejoría de la función de la trompa de Eustaquio. Y pues bueno, el tratamiento quirúrgico, no vamos a ahondar mucho en esta parte, pero sí mencionar que hay situaciones que sí pueden ser susceptibles de manejo quirúrgico, por ejemplo, una miringotomía. Una miringotomía es hacer una pequeña incisión en la membrana timpánica para evitar que se perfore y además para aliviar el dolor que tiene el paciente. Es un procedimiento muy controlado que se puede hacer en algunas ocasiones en el consultorio, sobre todo en pacientes adultos. En el caso de los niños no se aconseja hacerlo en el consultorio, sino más bien hacerlo bajo sedación o literal en el quirófano, ¿no? La aplicación de tubos de ventilación, la colocación de tubos de ventilación, que son estructuras milimétricas, generalmente hechas a base de silástico o de silicón, que van a suplir la función de la trompa de Eustaquio en lo que adquiere la madurez o en lo que adquiere la fortaleza para mantener aireado el oído medio. Estos tubos de ventilación, muchos de ellos son incluso, entre comillas, inteligentes, porque en cuanto el oído medio ya esté listo o ya la trompa de Eustaquio esté lista para trabajar, la misma membrana timpánica bota el tubo. Si esto no sucede, pues hay que retirarlo. Hay otros procedimientos
como la dilatación de la trompa de Eustaquio. Eso se hace a través de un procedimiento quirúrgico que se denomina cirugía endoscópica de senos paranasales. Se hace a través de una cámara que se coloca en la nariz, llegamos hasta el fondo de la nasofaringe, ubicamos la trompa de Eustaquio y colocamos un catéter que se va a dilatar. Desafortunadamente es un procedimiento caro, requiere hacerse en quirófano, aunque hay algunos textos que mencionan que se puede hacer con sedación, pero la realidad es que generalmente el paciente tiene que estar anestesiado. Y pues bueno, se puede llegar a hacer, ¿no? Cuando la nariz es la causa de que la trompa de Eustaquio no esté funcionando porque el tabique está desviado, porque los cornetes están grandes, pues la septoplastía o la turbinoplastía pueden estar indicados. Por supuesto, cuando esa membrana timpánica no se pudo cicatrizar por la causa que sea, ese paciente va a ser meritorio a una timpanoplastía. Aquí la timpanoplastía tiene sobre todo el objetivo de volver a cerrar el oído medio y que no pueda ser una puerta de entrada de bacterias, ya sea al oído interno o incluso a la cavidad cerebral. Recordemos que arriba del oído medio pues tenemos la fosa media, ¿no? Si la cavidad, la apófisis mastoides está llena de secreción, pues hay que optar por una mastoidectomía. Y pues bueno, si además hay alguna complicación, pues por supuesto que el tratamiento quirúrgico está indicado. Y ya para finalizar, y agradecerles, por supuesto, el favor de su atención en esta plática, pues aquí tenemos como un resumen de la historia natural de la otitis media, ¿no? Aquí tenemos el paciente con un oído normal, el paciente que se encuentra en homeostasia, pero ¿qué es lo que pasa cuando se hace presente pues algún germen, como pueden ser virus, bacterias, cuando la trompa de Eustaquio no funciona, cuando hay alergia? Pues bueno, esto nos puede llevar a una otitis media aguda, que como mencioné yo hace unos minutos, pues la mayor parte de los casos se autolimita, tiene una resolución por sí misma y esto va a llevar a la cura. Pero ¿qué pasa si ese paciente con otitis media aguda no responde? Bueno, aquí pueden suceder muchas cosas para que se presente, como mencionamos, pues la invasión de bacterias por la disfunción de la trompa de Eustaquio, puede ser que las bacterias no respondan al antibiótico, que sean que tengan una mayor capacidad de adherirse a este oído y pues bueno, invadirse con otras bacterias y generar toda la historia natural que vimos a lo largo de la plática. Y aquí puede tener dos caminos: que la otitis media aguda que no se solucionó evolucione a una otitis media secretora o con efusión. Generalmente está está asociado a un proceso de alergia, o bien pacientes que requieran tratamiento para la misma. Hay que descartar que no tenga un crecimiento de adenoides, sobre todo en los niños, que puede ser causa de una otitis media crónica. Y cuando se vuelve una otitis media crónica es cuando se pueden presentar estas complicaciones, que pueden ser una perforación que no se solucionó de forma correcta, que hubo resorción ósea y se formó algún absceso, que las bacterias incluso entraron al oído interno y pues generaron una sordera neurosensorial, o bien que ese oído se volvió atelectásico. ¿Se acuerdan de esa imagen donde veíamos que toda la membrana timpánica se pegaba a todas las estructuras del oído medio? Bueno, ese tipo de pacientes es a los que denominamos oídos atelectásicos o con una otitis atelectásica. Y pues bueno, puede haber un daño irreversible del oído medio cuando se presentan estas situaciones. Entonces, la mayor parte de las veces, afortunadamente, los cuadros se van a resolver, pero es importante considerar estas situaciones cuando vemos que no responde de forma inmediata con el tratamiento antibiótico que ustedes hayan seleccionado, y descartando, por supuesto, las otras causas que mencionamos. Así que pues no me queda más que agradecerles nuevamente su atención, que se hayan conectado esta noche con nosotros. Por supuesto, agradecerles a los laboratorios del Chopo por la invitación. Recordarles que por supuesto con ellos pueden ustedes generar todos estos estudios diagnósticos que acabamos de mencionar. Y pues bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pues estoy atento a sus inquietudes. Muchísimas gracias nuevamente. Soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, otorrinolaringólogo y actualmente presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Muchas gracias.
Doctor Francisco Javier Sáenz, muchísimas gracias por esta grandiosa ponencia. Fue Gracias. muy interesante toda la información que nos platicó. Me gustaría proceder a la lectura de las preguntas y respuestas que dejaron los doctores aquí en el chat. Claro que sí. Importante mencionar, por tiempo, elegimos las tres preguntas que más destacaron en la ponencia. La doctora Ivonne Rodríguez le pregunta, doctor, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es la neuroinfección posterior a otitis media en México? Afortunadamente, bueno, en la actualidad, afortunadamente es muy poca, ¿no? Generalmente se observa en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que tienen algún padecimiento crónico por alguna otra situación, pero afortunadamente la neuroinfección es rara, ¿no? Y como mencioné en la plática, pues es un cuadro que la mayor parte de las veces se autolimita y se recupera al 100%. Entonces, es raro, digo, sí se puede llegar a presentar y aquí la principal complicación es que el paciente, por un proceso de infección aguda del oído medio, tenga una afectación del nervio auditivo y que pierda la audición por completo. Eso es una cuestión importante y que agradezco mucho la pregunta. Basta una infección para que el paciente pueda llegar a perder la audición de forma permanente, ¿no? Afortunadamente, insisto, ya hay tratamientos que mejoran rápidamente este tipo de cuadros infecciosos, pero es una posibilidad y en el caso de que así llegara a suceder, pues bueno, ese paciente tendría que someterse a un protocolo de estudio y ver si es candidato para la colocación de un implante coclear. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Johnny Vieira Vieira. ¿Qué tratamiento de base sería para una otitis externa, otitis media fúngica? Bueno, ok. Bueno, la otitis externa puede ser en un momento dado generada por hongos. Generalmente están asociados a algún microtraumatismo que puede ser desde rascado, aplicación de cotonetes y que generalmente, bueno, si tenemos la oportunidad de poder ver a través del conducto auditivo externo y llegar a ver IFAS, que sería lo ideal, pues bueno, iniciar el tratamiento generalmente con lo que acostumbramos es manejar tratamiento tópico y tratamiento sistémico, aunque pues la mayor parte de las veces se puede manejar con tratamiento tópico, con algún antimicótico en gotas. Sin embargo, muchas veces el tratamiento de la otitis externa fúngica no se hace de manera inicial. Generalmente llega el paciente con el conducto auditivo externo cerrado, con mucho dolor. Les damos tratamiento antibiótico pensando generalmente en estafilococo dorado o en alguna otra bacteria que afecte piel y podemos llegar a asociar algún esteroide. Aquí el tema es que el paciente no responde de forma adecuada. Sin embargo, los medicamentos pueden llegar a desinflamar un poquito el conducto auditivo externo y cuando viene el paciente a revisión es cuando podemos llegar a detectar estas IFAs que se encuentran dentro del conducto auditivo externo. En estos casos, además del antifúngico o del antibiótico antimicótico, tanto oral como sistémico, sobre todo en el adulto. Podemos agregar gotas de ácido bórico o de ácido acético diluido, que es el vinagre blanco, al 50%, y con eso, o sea, 50% agua, 50% vinagre blanco, y con eso, al cambiar el pH del conducto auditivo externo, disminuye el crecimiento de hongos, pero generalmente hay que asociarlo junto con alguno de los otros medicamentos antimicóticos, pero generalmente el diagnóstico difícilmente lo hacemos en la primera ocasión, porque como comento, se llega a pensar que es una otitis externa generada por bacterias y la falta de respuesta es la que nos hace la búsqueda intencionada de otras causas donde ya entra la otitis externa fúngica. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta la hace el doctor David Ramírez. ¿Cuál es la importancia clínica de un diagnóstico bacteriológico con antibiograma en pacientes con cuadros de otitis media de repetición? Bueno, aquí justo como lo hacen marcar en la pregunta, en estos pacientes que tienen infecciones de repetición, es muy importante solicitar el antibiograma. ¿Por qué?
porque muchas veces son pacientes que ya fueron, o en los que ya se utilizaron ya diversos antibióticos y muchas veces las bacterias que tienen además son bacterias oportunistas o bacterias que tienen una alta resistencia a los antibióticos convencionales, es decir, al uso de amoxicilina, incluso de ácido clavulánico. Ahora hay bacterias o está demostrado que hay bacterias que han generado enzimas que rompen la parte del ácido clavulánico y entonces con eso prácticamente pierde toda la potencia la asociación con amoxicilina. Hay muchas cefalosporinas de primera generación que los pacientes ya son resistentes a a estos antibióticos. Incluso hay un estudio publicado por el Hospital Infantil de México, tendrá hace un año, que incluso lo pueden ustedes buscar y lo pueden bajar gratuito en internet, y que se llama justo así, manejo actual de la otitis media aguda en niños. Y bueno, hay un segmento donde se maneja toda esta parte de la bacteriología y de la respuesta a antibióticos, y se ha visto que ya hay muchas bacterias en estos niños que tienen infecciones de tipo recurrente, que ya son alérgicos a amoxicilina con ácido clavulánico, a cefalosporinas de primera y segunda generación, a lincosamidas, donde está incluida la clindamicina y la lincomicina, e incluso a macrólidos como la citromicina y la claritromicina. Es un problema realmente este tipo de pacientes porque de repente es muy frustrante ver que le administramos un antibiótico y que no responden. En ese estudio que les comento y que se hizo en pacientes mexicanos, se encontró que incluso la utilización a dosis controladas de quinolonas, básicamente del levofloxacino, puede ayudar a este tipo de pacientes, ¿no? Estamos hablando de un caso muy selecto, que aunque ya hay estudios que dicen que la levofloxacina se puede utilizar en niños, habitualmente no manejamos quinolonas en niños. En el adulto sí podemos llegarlas a utilizar sin mayor tema, pero de ahí radica la importancia de hacer el cultivo bacteriológico, porque si no, estamos administrando medicamentos a ciegas que muy probablemente el paciente va a ser resistente a ese antibiótico, y el hecho de poder tener la bacteria aislada y además el antibiograma, pues prácticamente son de una gran ayuda, no nada más para el médico, sino también para el paciente. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias también a todos por sus preguntas. Queremos agradecer al doctor Sainz por darnos esta ponencia, que esperamos sea enriquecedora para nuestra audiencia. Y aprovechamos para comentarles también que en Laboratorio Médico del Chopo contamos con estudios que apoyan su diagnóstico de otitis media. Estos mismos los podrán solicitar a través de la orden médica digital que se encuentra en Chopo Médicos. Les invitamos a utilizarla en nuestro sitio exclusivo para ustedes, Chopo Médicos. Muchas gracias a todos, los esperamos en nuestra próxima conferencia virtual y que tengan excelente noche.